odiaba verme en las fotos porque me maltrataba. Un familiar me dijo, estás hermosa, pareces una bailarina. Le dije, no digas más esas cosas porque estoy sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria. No me maté, elegí vivir. Soy María Ayuso y esto es Hablemos de Todo. Hoy estamos con Valentina Sangarten y su papá, Cristian. Valentina tiene 21 años, estudia comunicación social, es creadora de contenido y vamos a hablar sobre diferentes problemáticas de salud mental que ella atravesó y que hoy elige sus plataformas como una forma de crear conciencia, de concientizar, de derribar tabúes también. Su papá fue un pilar clave en este proceso de acompañarla y hoy vamos a estar conversando con ellos dos, así que bienvenidos y muchísimas gracias por estar hoy acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Valen, te quiero empezar preguntando sobre el trastorno de la alimentación que desarrollaste en la adolescencia, lo que nos puedas contar respecto a las primeras señales de alerta que hoy, ¿no? con la perspectiva de varios años después, reconoces. Yo creo que todos los recuerdos que tengo de mi infancia están tintados y tienen que ver un poco con el cuerpo, con la relación con la comida, la estética en un eje muy importante dentro de lo que era mi vida y sobre todo la familia. Lamentablemente no tengo recuerdos que te diga, ok, a tal edad no me preocupaba eso. Siempre estuvo presente. Siempre estuvo presente. Creo que crecimos todos como familia tal vez con un entorno muy estético o con muchos juicios sobre la imagen, que el espejo y mirarte al espejo es muy importante, la comida. Creo que como familia veníamos cargando mucho con eso en la espalda, ya sea los cuatro, mis papás y mi hermana en nuestra casa, también mis abuelas, mi tía, como que eran temas que estaban muy presentes y se hablaban mucho en las cenas, en las reuniones familiares. Así que creo que fue muy difícil darme cuenta, ok, esto no, tal vez no forma parte de la normalidad, porque al ver que eran temas muy recurrentes en las charlas y en las acciones y que vos veías siempre a la gente opinar sobre eso, fue muy difícil darme cuenta, ok, tal vez esto no es normal o no está bien, no es sano. Creo que fue muy difícil lograr expresar, tal vez, las dificultades y los pensamientos y todo eso que yo venía cargando en la espalda. Creo que estas cuestiones y estos temas como que de alguna forma se fueron intensificando a medida que yo fui creciendo. Si bien siempre fue algo que tuve en la cabeza, tal vez a los 15 años como que fue un momento bisagra en mi vida, porque, bueno, el contexto, mis amigas del colegio, que salir a fiestas, que, bueno, tal vez ir a la playa, ponerte una bikini, como que también a medida que vas creciendo son cuestiones que se empiezan a intensificar cada vez más, y creo que de a poco estos temas y esa voz en mi cabeza que me decía qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué no comer, cómo me tenía que ver, que cuando me veía al espejo me tiraba palos y me decía cosas horribles, se fue apoderando poco a poco de mi cabeza. Y yo recuerdo que tal vez a los 15 años yo tenía una vida y tenía una rutina, iba al colegio, pero tal vez lo primero que pensaba cuando me levantaba a la mañana era esto. Y era lo último que pensaba antes de irme a dormir. Entonces como que de a poco tal vez el propósito o toda esa rutina o todos esos momentos lindos y de compartir en el colegio y salir con amigas como que fueron tomando tintes de esta temática. Y con respecto a la relación con la comida, Valen, la otra vez conversábamos, ¿no?, sobre cómo se iban instalando cuestiones de, bueno, alimentos de repente prohibidos o que veías en la casa de amigas, pero en tu casa no estaban. ¿Cómo se iba instalando eso también? Yo creo que en casa todo lo que tiene que ver con mi infancia no tengo recuerdos de dulce de leche, por ejemplo. El dulce de leche nunca estuvo en casa. Y me acuerdo tal vez cuando era mucho más chica que yo iba a la casa de mis amigas y tal vez abrir la heladera y ver un montón de cosas que en casa
no habían, pero no porque no se puede, sino porque nadie las pedía. O sea, yo estoy segura que si decía, che, quiero comer dulce de leche, obvio me traían. El tema es que estaba tan normalizado y era tan común en casa que no, nadie tiene ganas de dulce de leche. Y yo tal vez iba a lo de mis amigas y como que abría la heladera y veía un montón de alimentos distintos y era un poco como esa sensación de todo o nada. O sea, che, ¿por qué esto en casa no está? Y te estoy hablando a los 13 años, 12 años, ya como que empezaba con esos cuestionamientos. Cristian, ¿vos qué te acordás de esa época? Bueno, si a Valen le costó darse cuenta de lo que le pasaba, a mí me costó mucho más, digamos. Yo caí mucho más adelante. De entrada minimicé todo, digamos. Yo soy una persona como muy racional. Entonces, bueno, le di como ese encuadre. Dije, bueno, ya está, digamos. Es cuestión unos días, una semana, ya va a empezar a comer bien. Lo va a poder gestionar ella, digamos. Acá no pasa nada. Entonces, me llevó un tiempo darme cuenta que ella sola no iba a poder y que bueno, que había que encararlo de una manera determinada, digamos, que requería que como familia lo encaremos. Era mucho más que una cuestión de Valen, de su voluntad y sus ganas, pero me costó un montón darme cuenta. Me costó un montón entender que había que ir a un lugar, me costó un montón que yo tenía que involucrarme, que tenían que entrar psicólogos, psiquiatras, medicaciones, todas cosas que las veía como muy lejos y de golpe las tenía todas como muy cerca y bueno, fue un golpe duro, digamos. Valen, ¿qué rol jugaron las redes sociales que hoy identificás como disparadoras en algún sentido de esa problemática del TCA, del trastorno de la alimentación? Yo creo que las redes sociales pueden ser muy dañinas y todo lo que vos querés encontrar, consumir, ver, leer, lo vas a encontrar. Siento que las redes sociales tienen como esa doble cara en la que vos tal vez podés usarlas para consumir contenido de valor o viste que te ayude un poco, sobre todo en estas temáticas de salud mental, para encontrar como cierto acompañamiento, pero también pueden intensificar un montón las cosas que a vos te están pasando. Creo que, en ese momento de mi vida, a los 15 años, cuando me diagnosticaron anorexia, las redes sociales cumplían un rol como muy dañino, muy trigger, muy oscuro. Tal vez yo pasaba horas en la cama viendo contenido que hoy en día miro para atrás y digo, che, qué loco. Porque siento que tal vez sin las redes sociales no sé si hubiera encontrado tanta información. Información negativa, digamos. Información negativa, sí. Valen, en esa época también estaban instalados blogs, de hecho, donde se daban como tips. ¿Podés contarnos un poquito qué tipo de contenido circulaba que hoy reconocés como muy problemático o dañino? Creo que hay como un umbral bastante, un abanico amplio en cuanto a contenido. Creo que por un lado está el contenido que intencionalmente es dañino y tal vez gente que está pasando por cosas parecidas, sobre todo por un trastorno de la conducta alimentaria, como que se arman comunidades en donde buscas cosas y situaciones y cómo encarar la vida desde un lado muy oscuro. Y creo que también en las redes hay contenido que no es intencionalmente dañino, pero que sin embargo termina promoviendo un poco todo esto de qué comer en un día o mi objetivo es tal cosa, voy a comer esto, hago tantas veces actividad física, como que hay varios tipos de contenidos, pero sobre todo lo que tiene que ver con trastornos de la conducta alimentaria, creo que te puedes meter en un lado muy oscuro. Cristian, ¿vos te imaginaste alguna vez que circulaba este tipo de información en redes sociales, que Valen tenía acceso a eso siendo adolescente? No, o sea, no me di cuenta de lo que a ella le pasaba, mucho menos me iba a dar cuenta los medios que estimulaban o lo podían potenciar. No tenía ni idea, mi relación con redes sociales era como muy generacionalmente, como mucho más distante que por ahí la que puede tener Valen, con lo cual no tenía idea. Sí sabía que ella usaba un montón, que se encerraba en su cuarto, que pasaba mucho tiempo en el teléfono, pero nunca me imaginé que un poco el objetivo de ella era justamente encontrar algunas cuestiones que no le iban a ayudar, sino que todo lo contrario.
¿Tenían conversaciones como familia respecto al uso de las redes, de internet? ¿Te acordás cuando le dieron un celular por No. primera vez a Valen? Yo creo que Valen a los 15, 16. No, celular. ¿Cuándo? 11, 12. 11, 12 entonces. Sí, me acuerdo. No me acuerdo, siempre me resistí. Para mí el límite eran otros límites, ¿viste? Era como decir, bueno, no perdamos tiempo en el celular, o aprovechar el tiempo para otras cosas. Cuestiones como muy generales. Nunca, en su momento no entendía que eso era un vehículo, digamos, más allá que el uso que yo le podía dar. O sea, porque yo miraba las redes sociales en función del uso que yo le daba y no el uso que Valen le podía dar. Obviamente, después con todo este proceso y con los años, cambió mi enfoque. O sea, hoy veo cosas que en su momento me hubiesen parecido muy normales y hoy las veo y hasta mismo las conversamos. ¿Cómo puede ser que alguien esté diciendo esto? Pero bueno, fue un proceso de aprendizaje muy largo y muy doloroso, pero obviamente el enfoque actual es distinto. Hoy sí me hubiese dado cuenta. Era una mirada digamos, de adulto, de cómo vos mirabas las redes sociales o cómo las usabas. Totalmente. Y no podías proyectar en ese momento o imaginar qué era lo que pasaba en la cabeza de Valen adolescente o qué tipo de contenido podía acceder ella. Totalmente. No entendía la profundidad que una red social podía tener. Lo veía como un elemento de comunicación, de tener mensajes, de consumir noticias. Un uso que le podría dar yo, digamos. Nunca me imaginé digamos, lo que te habilitaba, el acceso que te habilitaba a tener un celular. Y a pesar de que siempre fui como bastante, viste, como muy riguroso y muy de límites. Bueno, las cosas que se hacen después del 18 se hacen después del 18. Pero bueno, le terminé dando un teléfono a los 11, 12 años y de alguna manera habilité un montón de cosas que después no estuvieron buenas. Y la temática no era temática de conversación. No se hablaba de eso. En ese momento no. Las conversaciones llegaron después. Llegaron cuando estábamos en el medio del proceso, cuando ya era evidente que acá estaba pasando algo y cuando ya no había manera de no entender que Valen no estaba bien. A mí me costó un montón. Mi mujer primero, digamos, como conectó, tiene por ahí, ella es un poco más sensible, yo soy un poco más racional. Entonces como que tardé en terminar de entender eso. Me llevó un tiempo, sí. Valen, ¿qué te acordás de tus primeras interacciones en redes sociales respecto a vos compartir contenido tuyo, fotos, por ejemplo? ¿Te acordás a qué edad entraste en Instagram, por ejemplo? ¿Y qué te provocaba a vos compartir una foto, una imagen? Yo siempre fui muy vergonzosa y el recuerdo en cuanto a fotos y en cuanto a redes sociales es bastante triste. Yo odiaba que me saquen fotos, odiaba verme en las fotos porque me maltrataba a la hora de verlas. Creo que obviamente a los 15 años y sobre todo en el colegio y con tu entorno, una de las cosas más importantes a esa edad es como sentir que perteneces. Entonces tal vez mis amigas como que un poco me insistían, che, Valen, tenés que subir más publicaciones, no puede ser que tengas una publicación en Instagram, como puede ser que no te saques si salís hermosa. Y claro, yo desde ese lado oscuro y con esa voz en mi cabeza y casi completamente tomada, todo lo que yo veía y todo lo que yo recibía era muy, muy triste en cuanto a cómo me veía a mí misma. Así que nada, creo que ese sentimiento de pertenencia y esas ganas de sentir que formaba parte de algo me terminó ganando y obviamente subía fotos, publicaciones, pero me acuerdo que era con un nudo en la panza y con mucho miedo y como era muy feo verme, la verdad. Me decía cosas muy feas. Valen, ¿cómo fue llegar al diagnóstico de anorexia? Como te comentaba antes, si bien eran conductas y pensamientos y tal vez un estilo de vida que yo ya tenía normalizado y todos como familia lo teníamos normalizado, poco a poco esa voz oscura y como... Yo me acuerdo que decía que me sentía prisionera de esa voz. Poco a poco fue tomando mucho espacio en mi cabeza, hasta el punto de, no puedo pensar en otra cosa. Tal vez no puedo ir a cumpleaños, no puedo hacer actividades, no puedo tener una vida sin no pensar en esto. Y fue muy duro y creo que el momento así en imagen que más recuerdo, que fue un antes y un después, fue una vez que volví del colegio a la tarde y nada,
tenía hambre, quería merendar. Y abrí la heladera y me quedé como mirando la heladera unos segundos y me tiré a llorar al piso porque sentía que todo lo que había me daba miedo, que tal vez no me sentía cómoda comiendo nada. Y fue en ese momento cuando conecté mucho con, ok, acá está pasando algo. Yo ya no puedo seguir así, o sea, se está haciendo insoportable. Y si bien da mucho miedo empezar a hablar con la gente de tu alrededor y compartir todas estas cosas que te están pasando, yo por suerte con lo que primero conecté fue, che, ya no soporto más. O sea, no quiero vivir así. Y me acuerdo que con la primera persona que lo hablé fue con mi mamá. Y yo le dije, Chema, o sea, me gustaría ver qué está pasando. O sea, yo siempre fui como de hablar y de vomitar mucho las cosas que me pasan. Hasta el día de hoy no soporto, tipo, convivir con un pensamiento sin compartírselos a mis viejos, a mis amigas, a mi pareja. Entonces, nada, fue como decirle a mamá, creo que me está pasando algo. Y nada, su primer reacción, claramente con todo el contexto en el que crecimos como familia, fue, tranqui, Valen, no pasa nada, estás exagerando, se va a pasar, no es nada grave. Y no, realmente hoy miro ese momento y digo, no sé de dónde miércoles saqué esa fuerza, pero yo no paré hasta que me llevé a una nutricionista. No paré. Y obvio, una vez que fui a esa nutricionista, me acuerdo que fue como un baldazo de agua fría. Claramente a tu hija le está pasando algo. Tu hija está sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria. No es normal, no es un estilo de vida que se pueda seguir sosteniendo. Y eso fue como un momento muy duro como familia. Valen, y físicamente también estabas con bajo peso, digamos, había una serie de cuestiones que físicamente ya también la médica reconocía como de riesgo, digamos. Sí, yo estaba en riesgo, y es re loco porque mirá, yo tal vez estaba muy triste, poseída por esa voz, estaba en un lugar muy oscuro, en un pozo muy profundo, con muchos pensamientos y como todo el día hablando con esa voz. Y tal vez de puertas para afuera, como que lo que recibía eran halagos. Y eso fue como muy difícil también y muy contradictorio porque, yo me siento muy hundida y me siento muy mal. Y tal vez mi familia, no sé, me acuerdo algo muy puntual también así en imagen, que un familiar me dijo, estás hermosa, pareces una bailarina. Y claro, yo con ese enojo, esa contradicción, como no entiendo por qué ustedes ven algo que yo tal vez no, o sea, me siento completamente de otra forma, le dije, no digas más esas cosas porque estoy sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria, me diagnosticaron anorexia. Y fue también un proceso muy difícil, ¿viste? Como entender que tal vez mi familia y todas esas conductas que veníamos sosteniendo no eran con maldad, no eran intencionales, sino en mundos que crecimos todos. Y al principio mucho enojo, mucho rencor, esto de no entender por qué me dicen estas cosas y yo realmente nunca me sentí tan mal en mi vida. Obviamente con el tiempo eso se va trabajando y uno como que va mirando un poco todo desde afuera y se va dando cuenta, ok, cada uno tiene sus experiencias, sus visiones, pero bueno, al principio conecté con mucho enojo. Ahí hablabas de los comentarios de tu entorno. ¿Y en redes sociales también recibías mensajes respecto a tu imagen? En redes sociales, con las pocas publicaciones que subía, obvio, o sea, los comentarios eran todos buenos. Y eso también formaba parte de un choque, como, o sea, nadie lo ve. Nadie lo ve. Y creo que lo más difícil es verlo una misma, ¿no? Que te está pasando esto. Y ya cuando el resto tampoco lo ve, es más duro. ¿Cómo fue, Cristian, llegar al diagnóstico, como familia recibir el diagnóstico? Bueno, digamos, a mí me termina de caer la ficha de ya
con el tratamiento iniciado, o sea, cuando Valen iba al nutricionista, cuando ella iba a su psiquiatra, cuando tomaba medicación, cuando teníamos la terapia de familia, la terapia de padres, o sea, me fui dando cuenta que no era algo que ella iba a poder resolver por sí sola y que, bueno, cada uno tenía que ayudar desde su lugar. O por lo menos, al menos no meter la pata, porque cuando ella está viendo un proceso y por ahí la familia estaba en otro lugar, yo estaba en otro lugar. Entonces, mismo por ahí por comentarios o situaciones que uno terminaba como estimulándole la enfermedad en lugar de ayudarla a que ella vea cómo tenía que ella y como familia lidiar con eso. Pero bueno, fue un proceso como muy lento en donde cuando me di cuenta que yo la podía ayudar, bueno, tomé un protagonismo totalmente distinto, que por ahí un poco la apatía inicial, que decía, bueno, vale, no pasa nada, en el fondo no pasa nada. Y bueno, ese fue como el principio de todo el proceso de sanación, que fue largo, y que bueno, implicó muchísimos cambios en todo sentido como familia y obviamente también a nivel personal. ¿Sentís que se habilitaron también espacios de diálogo a partir de esta situación puntual que atravesaron como familia, que antes por ahí estaban más vedados, que se abrieron puertas? Llevó muchísimo tiempo. Digamos, la primera etapa fue de mucha dificultad de diálogo, porque, digamos, Valen se cerraba y yo no sabía cómo entrar. No tenía herramientas para entablar una conversación con ella. Y por ahí, sin darme cuenta, terminaba invalidando lo que a ella le pasaba. Entonces, bueno, en todo el proceso, como que tuve que aprender a tener conversaciones, aprender a salir de mi esquema, digamos, racional y que uno puede resolver todo, muy pragmático, a ir a un lugar mucho más complejo, con más incertidumbre, donde a veces solo queda acompañar, solo queda escuchar y no mucho más, y confiar en que el proceso iba a llevar a que ella se sienta un poco mejor, digamos, pero fue un proceso muy largo. Valen, ¿y vos cómo viviste el tratamiento? ¿Qué fueron las cuestiones que hoy reconoces que más te ayudaron? Obviamente hablamos de terapia, de acompañamiento familiar. No sé si de repente con las redes también en ese momento elegiste alejarte un poco o, digamos, ¿cómo fue ese proceso para vos de empezar el camino de la sanación? Yo me acuerdo que en enero de 2020 entré en tratamiento en la casita. Era como un tratamiento que implicaba mucha contención, tal vez ir muchas veces en la semana, mucha terapia, nutricionista, psiquiatra, también esto de empezar con medicación, que fue algo como también muy, muy impactante para mí, para mi familia, para mi entorno, mis amistades. Yo no conocía a nadie que había pasado por algo parecido a esa edad. Entonces fue como un sentimiento de mucha soledad, pero creo que lo que más me sirvió de ese tratamiento fue la contención que me dieron. Yo creo que una de las cosas más difíciles cuando estás pasando por un trastorno de la conducta alimentaria es confiar y es permitirte, ok, esta persona me quiere ayudar, como entender eso. Creo que es lo más difícil, porque al sentir que tu cabeza está tomada por esa voz, te cuesta diferenciar quién te quiere ayudar y ves a todas las personas como enemigos. Yo creo que mi nutricionista, mi psicóloga y todas las médicas que me acompañaron supieron entrarme, supieron de a poco, como paso a paso, por más chiquito que haya sido, hacerme confiar. Y creo que eso es algo muy lindo. Sobre todo la contención que me dieron en todo momento. Yo me acuerdo que tal vez, yo tenía que cumplir obviamente con pautas y en el momento en el que yo sentía, no puedo con esto, mi nutricionista me llamaba, pasábamos 1 hora hablando. Un domingo me acuerdo que eran las 11 de la noche y ella estaba en un asado familiar y se fue a otra habitación y se quedó hablando conmigo. Y son en esos momentos que me di cuenta, esta gente me quiere ayudar, porque no es solo que voy a la consulta y listo, nos vemos la próxima. Esta gente está dispuesta a tipo perderse su vida personal con tal de que yo esté bien. Y creo que fue de esa manera que de a poco me fui entregando.
también por otro lado me empecé a dar cuenta que no quedaba otra, que yo ya estaba como en un tratamiento y ya había un diagnóstico y estaba tomando medicación y toda mi familia estaba al tanto, entonces me sentí un poco encerrada, como me están muy encima y no van a dejar de estarlo porque ya son conscientes que está pasando algo. Entonces fue como, no me queda otra que intentar ir para adelante y confiar, y con altibajos y crisis, y obviamente que no es un proceso lineal, entregarme un poco a este tratamiento, porque si no, no van a dejar de estar encima mío. Y nada, creo que, como dije antes, la contención fue lo que más me ayudó. Valen, ¿y dejaste de ver en redes, qué sé yo, seguir cuentas que antes seguías? ¿Empezaste a identificar ahí cuestiones y decir, bueno, esto ya no me está haciendo bien, estoy iniciando un proceso de recuperación? ¿Cambió algo respecto a tus hábitos en lo que es las redes, en internet? Sí, creo que cuando ya tenía como todo mucho más asimilado y como por momentos, no sé, me agarraban situaciones de lucidez, yo las llamo así, porque al estar tomada por esa voz en tu cabeza, como que hay pequeños momentos en el día en los que tal vez conectás con vos y no con esa voz, que muchas veces se mimetiza. Y me acuerdo que agarraba el celular y empezaba a buscar cuentas tal vez de chicas que estén pasando por procesos parecidos, desde un lado como mucho más sano y de acompañamiento. Y me acuerdo que tuve un montón de crisis y hay veces que me tiraba en la cama y veía esos contenidos. O, por ejemplo, chicas que habían pasado por un TCA y ya estaban del otro lado, ya se habían recuperado. Y como que eso era una ventana y una posibilidad de vida que yo nunca había imaginado. Entonces eso era bastante reconfortante, la verdad. Cristian, ahí Valen hablaba de medicación, de algunas cuestiones que siguen siendo bastante tabú en la sociedad hoy, a pesar de que cada vez está más instalado, se habla más. ¿Cómo lo viviste como papá cuando tocó que Valen tenía que tomar medicación psiquiátrica? ¿Qué tabúes tuviste que derribar vos? La reacción fue no, y que me expliquen, digamos. Porque nada, ella era muy chiquita, bueno, era mucha medicación, cuando uno escucha nombres, viste, como que empezás a decir, bueno, pero pará, que entonces el problema es mucho peor de lo que uno piensa y demás. Pero nada, después confié, digamos, uno tiene que confiar. Confiamos en el lugar, confiamos en los profesionales que en las distintas etapas de Valen la fueron tratando. Y es eso, ¿viste? Y la vas viendo con el tiempo, la vas viendo que ella fue pudiendo y fue como ablandando esa cosa que ella siempre dice como cerrada, el pensamiento, de rigidez, de poca flexibilidad, de poco dejar entrar, de encerrarse en su mundo, de aislarse. Como que creo que bueno, todo el tratamiento en su conjunto la ayudó a abrirse, a ser más flexible, a dejar entrar. Y bueno, y le dio un montón de herramientas que cuando uno se cierra no las puede aprender, no las puede después gestionar. Y creo que todos los tratamientos que encaramos en todo este tiempo nos sirvieron a todos a incorporar herramientas para poder gestionar un lado mucho más emocional que racional, que a veces yo me preguntaba, ¿no? Digo, ¿y por qué pasa? Y un poco lo que me decían, no importa, porque es lo que está pasando. El tema es qué hacemos con esto. O sea, cómo vos podés ayudar a esto. Veamos las cosas que haces, las que no tenés que hacer, cómo tenés que hacerlo. Mismo, bueno, yo me entrené por mucho tiempo en habilidades de gestión de emociones, a entender sus procesos de cómo ella vive sus emociones, a entablar diálogos, a ser efectivo, a ser asertivo, a hacer preguntas antes de opinar. O sea, como que tuve que ajustar mucho mis conversaciones y mi relación con Valen. Me parece clave esto que mencionás, porque muchos papás dicen, bueno, yo quiero hablar con mi hijo adolescente, pero no quiere. Y en realidad es más, digamos, una pregunta más que tiene que ver casi con un interrogatorio, en vez de, digamos, para que el otro se abra, uno también tiene que hacer un camino de introspección y de abrirse, implica también abrirse uno, ¿no? Para generar esa puerta. Es que si ellos te cierran la puerta, vos no lo vas a poder abrir. No hay manera que un padre, uno quiera abrir una puerta que una hija te cierra. O te transformás y empezás a entender cómo podés entrar o no vas a entrar nunca. Porque el poder y la decisión la tiene ella. Acá no hay temas de yo soy el padre, los límites, la autoridad. Todo eso no juega ningún rol en todo esto. Desde ahí no llegás a ningún lado. ¿Y cómo llegaste vos? Bueno, yo estuve una vez por semana
3 horas en un curso de padres durante 6 meses, trabajando sobre un manual con herramientas muy concretas, donde hacía tarea de cómo le preguntaba a Valen las cosas. Me daban conocimientos, yo me ponía a escribir cómo le tenía que preguntar a alguien, y alguien del otro lado que me ayudaba para ver si yo lo estaba ejecutando bien. Y así un montón de cosas, un montón de horas para tratar de ponerlo en marcha. Uno entiende, pero de ahí después no te sale. A vos te sale la memoria, lo que estás acostumbrado, el stock de cómo vos te gestionás y te relacionás. Cambiar eso es cambiar un hábito y cambiar cosas muy profundas de tu personalidad, y el approach, que bueno, que es el que tenés, que en tu vida te dio resultados y demás. Pero acá tenés que hacer un base cero. Si no haces un base cero, no entrás. Y creo que eso fue un umbral, digamos. A mí me costó un montón, pero bueno, lo entendí. Me intenté entrenar, lo puse en marcha y empecé a escuchar mucho más a Valen, y me di cuenta que funcionaba. Que si yo iba a un lugar de validación, tenía más posibilidades de poder conversar y ayudarla. Si iba más a escuchar que a hablar, entonces yo podía entender en qué estaba y qué me estaba pidiendo ayuda, y que por ahí era distinto de las cosas que yo creía que le podía ayudar. Bueno, nada. Fue un montón de tiempo que a mí me vino bárbaro en relación con Valen y también como persona, digamos. Yo soy como muy cerrado, mi gestión de emociones es como muy, muy interna, me solía vulnerar muy poco, y bueno, esto un poco me cambió, digamos. Todo este proceso me cambió con Valen y me cambió a mí como persona también. Me permito mucho más cosas que antes no me permitía. Valen, ¿vos te acordás también cuando empezaste a ver este cambio, cómo te empezó a repercutir? Sí, con papá nos llevábamos muy mal. Eras muy adolescente también, estamos hablando, recordemos, 15 sí, años. Igual, como que no teníamos relación, éramos perro y gato. No hablábamos y era como mucha distancia que digo, qué loco. Y con todo este proceso que vivimos como familia, y nada, él también como intentar cambiar determinadas cosas, o esto de cómo me acerco a Valen, yo le fui abriendo un poco la puerta porque tal vez yo necesitaba descargar un poco, ¿viste? Y cuando te dan esa comodidad o ese sentimiento de acá tenés un oído, ¿viste? Vos mandás todo. Y es tremendo porque yo digo, si no hubiéramos pasado como familia todo eso que pasamos y todos los procesos que tienen que ver con salud mental, yo no sé si hubiera construido este vínculo así de fuerte con vos. Y hoy papá es una de top 3 personas con las que yo puedo hablar cuando no estoy bien, con las que disfruto a la hora de compartirle mis logros, las cosas buenas que me pasan, las no tan buenas, como que es un oído muy importante en mi día a día. Y creo que eso es algo muy lindo que transformó a toda la familia. Valen, una vez que vos recibís el diagnóstico, que haces el tratamiento, después, digamos, tenés que superar otras problemáticas de salud mental. ¿Cómo estaba la Valen en ese momento, con la anorexia quizás ya superada, pero con otros desafíos? ¿Y qué rol jugaban las redes sociales también ahí? Porque seguramente impactaban en ese proceso. Fue muy duro porque tal vez el horizonte estaba muy desdibujado. Yo ya había terminado el tratamiento por trastorno de la conducta alimentaria y obviamente como que estaba muy orgullosa de todo el camino. Pero bueno, me tocó ocuparme de otras cosas, tal vez otras cuestiones también de salud mental. Cuando me fui de ese tratamiento entré a otro así, sin un bache de pausa. Y fue muy, muy difícil. Y sobre todo como la angustia y el, esto no se va a terminar dentro de poco, porque fue como un poco despejar un terreno y un montón de cosas que me pasaban desde chica, y cuando los despejaba me daba cuenta que la raíz era más profunda y que existían un montón de otras cosas tal vez que me estaban sucediendo. Y fue un momento muy oscuro, muy feo, de desmotivación, de nula esperanza. Fue muy difícil sobrellevarlo, pero creo que mi entorno ya había conectado con las cosas que
había estado tratando, entonces la contención la tuve. Obviamente que en las redes también, como dije antes, uno encuentra lo que quiere. Y cuando yo estaba mal, tal vez ya ni tenía ganas de estar mejor. Como que yo siento que cuando estás en un pozo tan oscuro, un poco estás, ya está, me rindo, ya no me importa nada, ya no quiero más nada. Y obviamente que hay un montón de contenidos tal vez que te alimentan todos esos pensamientos y esas ideas. No, la verdad fueron momentos muy duros y sobre todo de mucha contención y mucha necesidad de escucha y ayuda. Valen, ¿y el hate en redes cuando tu cuerpo empezó a cambiar, qué peso tuvo también? Es loquísimo porque en todos estos años yo hoy en día sigo en tratamiento por otras cuestiones de salud mental, pero en medio de todos estos procesos surgió un proyecto con las redes. Yo hoy en día uso las redes como mi diario íntimo. Entonces tal vez cosas que me van pesando en el día a día como que le busco la vuelta creativa y como esperanzadora. Me acuerdo que en 2023 claramente mi cuerpo había cambiado, estaba pasando por un mal momento. En cuanto al hate, me acuerdo que yo tal vez me sentía muy libre, como ok, tipo, me siento muy bien conmigo misma cuando me miro al espejo, y que empezó a caer mucho hate de la gente. Comentarios muy fuertes, como sos una bola de grasa, morite, ¿qué te pasó? O yo tal vez hacía como estos videos de transformación y que había logrado salir adelante y la gente me ponía, te mataste. Y viste vos como lees eso y decís, si tan solo supieras, elegí vivir, no me maté, elegí vivir. Y es muy duro porque uno se imagina en la teoría y sabe que en las redes siempre va a existir el hate, pero no es nada que ver imaginártelo que vivirlo, y que levantarte a la mañana y ver que tal vez un video se te hizo viral por la cantidad de comentarios horribles. No es fácil, es muy duro, es muy triste, es muy oscuro. Pero por suerte en mi caso tal vez todo eso lindo que me daba y me sigue dando este proyecto con las redes pesaba mucho más. Entonces yo tenía muy en claro que todo lo que hago en Instagram, en TikTok, como que me dio un propósito muy grande a mí a nivel personal y me ayudó mucho. Está muy mimetizado este proyecto con mi proceso. Entonces dije, yo no voy a dejar que esto me frene porque es la primera cosa en mi vida que disfruto hacer por mi cuenta. Es una de las razones más importantes que encontré cuando todo estaba oscuro para seguir. Y creo que por ese lado fue como, bueno, vamos a sobrellevarlo. Y obviamente que ahí entró mucho en juego la contención familiar, charlas con mi papá, descargas, como encontrarle esa esperanza, ok, cómo hacer para que no me haga tan mal, como mucha contención también. Ahora vamos a volver a tu proyecto y cómo lograste transformar esa mirada de las redes. Pero quiero preguntarte, Cristian, si vos como papá sentís que a veces, como adulto también, minimizamos un poco los mensajes, la agresividad que los chicos pueden recibir en redes. Por ahí uno escucha, bueno, no los leas, como que parece que si es por redes, duele menos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo te resuena todo lo que está diciendo Valen? Totalmente, digamos. Sí, yo lo minimizaba. Ella tampoco lo compartía en su momento. Y bueno, cuando atravesás con un proceso de este tipo, después te cambia el enfoque, digamos. Yo, por ejemplo, hoy la sigo a Valen en todo su trabajo de redes, y a veces me cuesta contener cuando leo determinados comentarios. Mismo una vez escribí algo porque no pude, no pude con mí mismo, de la bronca que me da de cómo puede ser que alguien le esté comentando a Valen o a cualquiera algo de esta índole. Con lo cual, nada, si a mí me pasa eso, lo pienso en primera persona el otro, y digo, bueno, debe ser tremendo, digamos, el impacto que puede tener. Sí.
Y contame qué cambios, cuando empezaste a ver que Valen, digamos, lograba transformar su historia, su relación con su cuerpo, el mensaje que empezaba a transmitir en sus redes, ¿cómo lo sentiste como papá? ¿Cómo lo viviste? A mí me encantó, digamos. Yo creo que las redes fueron uno de los elementos que la terminaron salvando a Valen, es lo que ella dice. O sea, encontró un propósito en ayudar y en alentar a los demás, como en su momento ella buscaba ese aliento y esa ayuda en otros que ya habían dado la vuelta. A mí me encanta lo que hace Valen, además, bueno, por la naturaleza de mi trabajo y demás, me gusta, algo por ahí conozco, entonces le ayudo, vemos videos o la acompaño simplemente a sacarle fotos, o me muestra un determinado reel con un brief que le dan y cómo se lo ejecuta, y nada, a mí me divierte, y ella me dio un montón de lugar y eso lo compartimos hoy desde el lugar del entretenimiento y de algo que nos une y que yo por ahí la puedo ayudar y que ella confía un montón en mí y me encanta participar de su proyecto con las poquitas cosas que por ahí hago con ella. Hoy es temática de conversación, entonces, definitivamente. Sí, 100%. Sí. Todo, ¿eh? Tiene que firmar un contrato, lo conversamos. No, sí, me ayudás con esta idea creativa. Papá, en el segundo 06 cambiaría esto. No, sí. Me gusta. Valen, para ir cerrando, preguntarte un poco qué repercusiones tenés de tu audiencia, qué tipo de mensajes te llegan, si también te llegan mensajes de chicas, chicos que están atravesando problemáticas por las que vos, similares a las que vos atravesaste, digamos, cómo eso te repercute también hoy y cómo estás hoy. Hoy estoy muy bien, creo que estoy en el momento más estable que tuve en mi vida. Obviamente tengo mis luchas, tengo mis desafíos, tengo esos días difíciles, existen y creo que siempre van a existir. A veces como que uno espera que, bueno, cuando esté bien va a estar todo perfecto y no va a pasar nada. No, siempre pasa algo, siempre hay una preocupación dando vuelta, siempre hay cosas a trabajar. Y como dije antes, este proyecto con las redes fue un propósito muy grande para mí y creo que al compartir tal vez las cosas que me van pasando, esos pensamientos, esas reflexiones, recibo mensajes muy lindos del otro lado. Tal vez gente que se sentía un bicho raro y que, che, esto de lo que hablaste en este video me hizo muy bien, o estaba en medio de una crisis y me puse a ver este video y estos últimos que subiste y me tranquilizó un montón, o también gracias a tu contenido me animé a ponerme un top y un jean tiro bajo. Como que los comentarios son muy lindos y yo de mi lado digo, en todo este proceso y este propósito de compartir cosas, reflexiones, diario íntimo, me ayudo a mí misma también. Y creo que una de las primeras cosas que me da este proyecto es, ok, yo ayudo a un tercero tal vez, o alguien se siente identificado conmigo, pero me estoy ayudando a mí misma, porque al expresar todas esas cosas que tengo en la cabeza y buscarle como una vuelta más esperanzadora a la hora de compartirlo, me estoy hablando a mí misma también. Entonces nada, creo que es muy lindo y es muy valioso de alguna forma intentar construir algo que yo sé que en esos momentos oscuros y difíciles me hubiera ayudado mucho. Para cerrar, una cada uno, que es la misma pregunta y me gustaría que respondan los dos, ¿qué rol tuvo el hablar? Lo hemos ido conversando, pero el hablar en este proceso de sanación. Bueno, para mí fue clave, digamos, yo una frase que le decía mucho a Valen es que ella podía, o sea, es que hay que, como que esto de crear esperanza, ¿no? Porque ella por momentos la perdió, entonces alguien le tenía que ayudar a crear esa esperanza porque estábamos en el camino y el proceso correcto. Con lo cual, nada, digamos, creo que la comunicación es clave, pero bueno, yo te hablo del rol de padre, te la tenés que ganar, no viene dada. O sea, te la tenés que ganar. A mí me costó un montón, pero cuando logré entrar, digamos, pude ayudar muchísimo más en todo el proceso. Entonces, si tuviese que decir algo a los padres, a lo que les toca estar lidiando con esto, van a lidiar en el futuro, lo que fuere, es eso, ¿no? Como que den lugar, como no invaliden, no minimicen, pidan ayuda, entiendan que no saben cómo ayudar y que, ¿no? Como confiar en el proceso, porque al final ellos pueden. O sea, algo que me decía
uno de los psicólogos que teníamos nosotros como padres, era esa frase, ¿no? Que es, viste, uno estaba viviendo una situación muy difícil, al final ellas pueden. Y a mí me quedó grabado eso, y fue así. Pero entonces esto de crear esperanza me parece que es súper importante, pero te tienen que dejar entrar. Y la base es encontrar ese diálogo posible, digamos. Valen, y hablando de dejar entrar, vos trajiste para cerrar un escrito que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sí, yo ¿Querés traje compartirlo? un escrito que me gusta mucho escribir old school en hoja. Perdón, No, por favor. A veces me siento sola. Días como hoy en los que estoy más bajón, angustiada y con muchos pensamientos es cuando más sola me siento. Pero me di cuenta que muchas veces es porque me aíslo, porque me encierro y porque termino buscando sentirme así. Claramente nadie vive de la misma manera. Nadie siente exactamente lo mismo, ni tiene los mismos pensamientos. Pero creo que al final de cuentas, a todos nos pasa algo. Ese algo que por ahí nos angustia, que nos hace llorar y que nos encierra en nuestro cuarto. Ese algo que nos hace presión en la panza y no deja que nos despejemos. Es en estos días cuando más me obligo a pedir ayuda, a buscar un oído que me escuche, a encontrar a alguien que me distraiga y que haga darme cuenta que todo va a estar bien. Pero sobre todo, que me ayude a entender que todos tenemos luchas y por más distintas que sean, podemos acompañarnos mutuamente. Porque al final es eso la vida, encontrarnos con otras realidades que pueden ser parecidas o completamente distintas y entender que todos formamos parte de lo mismo, que lo que me une a las personas que quiero es por la compañía que quiero hacernos mutuamente. Hoy te quiero decir que no lo calles, que no lo evites, que no lo ignores, háblalo y expresalo. Créeme que para ayudar no es necesario que te entiendan al 100%, la clave está en escuchar y acompañar. Hoy agradezco tener a personas en mi vida que me agarran bien fuerte la mano y que de distintas maneras me transmiten que todo va a estar bien. A veces me siento sola, pero no lo estoy. Muchísimas gracias a los dos. No lo calles, no lo evites, háblalo. Gracias por estar acá. Muchas gracias.